Mil gracias a ti y a México Previene por la invitación para charlar de esto. Pues soy Mónica Martínez, soy mamá. Desde hace más de una década me muevo en bici, principalmente en bicicleta por la ciudad, junto con mi hija. Y soy fundadora de la iniciativa Bicibús Ciudad de México, que nace de alguna manera de la necesidad y de la inquietud de moverme de forma pues más segura con mi hija a la escuela en bici y en grupo. Actualmente esto surgió en 2022 y actualmente pues Bicibus es una iniciativa que ya se ha replicado en un par de escuelas más, con distintas comunidades y pues llevamos lo mismo 5 niños o niñas a la escuela con sus respectivas familias que hasta más de 100. Los viajes de cuidado, así tal cual, como sin entrar como en muchos tecnicismos, básicamente son las muchas idas y venidas que hacemos mamás, papás o quienes cuidan a no solo a niños y niñas, sino a lo mejor personas con alguna enfermedad, con alguna discapacidad, personas adultas mayores, ¿no? Pueden ser cuidadoras como una mamá o un papá o cuidadoras remuneradas cuando, ¿no? Como le encargas el cuidado de de tu hija o de tu hijo o de esta persona adulta mayor o con alguna enfermedad a alguien más. Pero bueno, una característica súper específica que justo no es como muy tomada en cuenta es que los viajes de cuidados no son lineales en el sentido en que no vas de A B y no es una distancia necesariamente larga, ¿no? O sea, una única distancia larga, sino que son los viajes de cuidados normalmente tienen como patrones más complejos, no son lineales, te mueves o te desplazas varias veces a lo largo de un mismo día, pues para ir a la escuela, para ir a hacer las compras, para ir a la papelería, para ir a la farmacia, para ir al médico, para hacer pues visitas médicas, sí, y trámites o incluso de ocio, ¿no? O las actividades pues postescolares o de las tardes. Entonces, se puede decir que los viajes de cuidado suelen ser más frecuentes y más cortos y son viajes o desplazamientos que normalmente no están considerados como ni en el trazo de la ciudad ni del transporte, o sea, de las rutas de transporte masivo, porque justamente como que la ciudad, más allá de estar diseñada también para el auto, está diseñada justo para estos traslados de muchos kilómetros y no facilita, ¿no? Tanto digamos, estos microviajes. De hecho, justo ahorita, principalmente los viajes de cuidados, o sea, estadísticamente recaen sobre todo en las mujeres. Hay pocas estadísticas que los documenten. El único dato así como concreto que tengo nada más para que nos demos una idea que tiene son datos de la encuesta Origen-Destino de 2017. De los diferentes viajes que hacen hombres y mujeres, las mujeres por lo menos dedican el 35% de sus viajes a viajes de cuidados, mientras que los hombres solo hacen un 13%, ¿no? Y en el caso de los hombres, el 54% de sus traslados tienen que ver con trabajo, es decir, de A a B, ¿no? O de B a, y en el de las mujeres es solo un 33%. Entonces, en cuanto a retos, pues más allá de que el transporte y la ciudad está pensado pues de una manera que no incluye estos microviajes, en el caso particular de las mamás tiene muchos retos, ¿no? O sea, desde algo tan sencillo como ¿dónde cambio el pañal de un bebé? El simple hecho de llevar carreola, o más bien no llevarla, y tener que cargar a tu hijo o tu hija, porque la carreola pues, en el metro es completamente complejo, completamente difícil, porque hay un montón de escaleras, luego no hay como realmente por dónde subir las escaleras eléctricas o las escaleras normales, pues no es algo fácil, ¿no? No existen estos rieles, los elevadores muchas veces no sirven, luego no te dejan necesariamente pasar porque a veces las regulaciones son confusas, no hay suficiente espacio porque va saturado. Las infancias pues tienen ciertas necesidades, ¿no? O sea, de pronto pues les dan ganas de ir al baño en la calle y entonces no funciona el baño, está cerrado. Las mamás pues tendemos a llevar cargando las mochilas o la pañalera o los bultos de las compras o lo que acabamos, ¿no? O sea, nos acordamos que no había pan, algo tan simple como ya no hay pan, ya no hay tortillas, chin, ya le sumé más cosas. Entonces, luego no hay sombra o está lloviendo y entonces no hay suficiente espacio para guarecerse. Y incluso habría que decir que algo que caracteriza también a los viajes de cuidado, sobre todo, es que se hacen a pie, en transporte colectivo, y ahora yo diría pues que se hacen algunos en bicicleta, en donde
las circunstancias lo permiten, y en estas nuevas micromovilidades de las que ahorita vamos a hablar, ¿no? Pero bueno, retos hay muchísimos, y también esta necesidad finalmente, pues de llegar, ¿no? O sea, no tienes todo el día para estar esperando a ver si hoy llega el metro, a ver si cabes con la carreola o con el hijo, a ver si no van demasiado aplastados, porque pues también una niña o un niño chiquito entre la saturación que hay en el transporte público puede ser, más allá de incómodo, puede ser intimidante, puede ser riesgoso, ¿no? Pues tienes que ir agarrando todo ahí como malabareando. Entonces, bueno, como que pues sí hay muchos retos, no solo en cuanto al desplazamiento en sí, sino a todo lo que implica que una mamá se mueva con sus niños en, pues, en la forma en la que se mueva, ¿no? Veo dos cosas y es importante, creo que lo charlemos, porque estas micromovilidades han tenido éxito finalmente porque atienden una demanda que las autoridades no han atendido, ¿no? A lo mejor una persona, por ejemplo, creo que influyen varias cosas. En el caso específico de las bicicletas, realmente el mercado de las bicicletas ha atendido sobre todo el ciclismo recreativo y el ciclismo individual urbano, ¿no? Hay pocas opciones y pocas accesibles en cuanto a una bicicleta a cargo. Apenas siento que tenemos un par de años en donde las opciones de bici cargo, esas donde puedes llevar niños adelante o puedes llevar niños atrás, que no es el asientito, están, ¿no? Como empezando a surgir. Pero pues, son pocas, no son accesibles, y entonces, pues finalmente no todo el mundo se va a desplazar en una bicicleta, ¿no? Digo, hay personas que optan por la bicicleta y se suben al niño en los famosos diablitos que nosotros conocemos como de quienes crecimos en los noventas, en los famosos diablitos, lo suben en un asientito atrás, lo suben como pueden en el cuadro de la bicicleta. Incluso me ha tocado un papá que la verdad el otro día yo estaba impactada de su equilibrio porque traía a la niña aquí, o sea, aquí colgada. Y tengo que decir, por ejemplo, que las ecobicis, aunque no está permitido ese uso, las canastas, como el modelo actual, parece que tiene un poco más de estabilidad. Sí he visto muchos papás y mamás llevando a niños y niñas ahí. Y por eso creo que estas micromovilidades, en concreto las motitos chinas o bicis fake, han tenido mucho éxito porque atienden o cubren una necesidad de muchas mamás o de muchas familias, de, oye, pues es que necesito llegar a la escuela más rápido, porque caminando a lo mejor no llegamos, porque en el transporte, pues la neta, está saturado, el metro, a lo mejor no está a distancia del metro, digamos, o el metro ya tiene demasiadas fallas como para subirnos, o el transporte va lleno, ¿no? Que te tienes que ir colgando en la puerta y a ver si pues en un enfrenón no terminas cayéndote, no terminas todo aplastado en el transporte. Entonces siento que esas micromovilidades realmente han tenido también un auge pues tan rápido porque cubren una necesidad no atendida, por lo menos concretamente en cuanto a viajes de movilidad. O sea, sé que también se utilizan para llevar garrafones, entregas, etcétera, pero lo que yo he visto pues es que son las familias que dicen, oye, es que esto me va a resolver, ¿no? A lo mejor no sé andar en bici. Y qué padre andar en bici, pero yo no sé andar en bici, no voy a aprender a andar en bici cuando tengo que llevar a mis hijos, pero esta motito china, que además es de un costo accesible, porque o sea, un coche, pues pareciera que todo el mundo tiene acceso a un coche, pero la realidad es que no, entonces pues la motito me lo resuelve, la pago a plazos, me lleva rápido, puedo no cargar las mochilas y puedo a lo mejor subirle las bolsas de la compra, pues ya está, ¿no? O sea, realmente eh, si no te resuelven las necesidades, pues tú las vas a cubrir, que creo que también tiene que ver con el auge de las motos. Finalmente es llegar a cumplir tus distintas actividades de cuidados en particular. Sé que hay otros aspectos, pero pues te lo resuelve de una manera práctica, ¿no? O más práctica también, porque como no son autos y están ahora las ciclovías en algunos casos, o sea, en algunas zonas, y puedes transitar por las ciclovías, pues tienen como pues esta misma cualidad que tiene andar en bici. O sea, yo, por ejemplo, que me muevo principalmente en bici, sé que salvo que llueva, prácticamente todos los días voy a hacer el mismo tiempo de traslado, ¿no? Entonces, tengo muy medido en el día de una mamá que a lo mejor puede trabajar además remuneradamente o no, pues como que sí cuidar el tiempo, o sea, que el día te dé para todas las cosas que tienes que hacer, pues es importante, ¿no? Y sí andas corriendo porque le andas exprimiendo al día lo más posible. Entonces, pues sí, la micromovilidad
te va a resolver que en lugar de hacer quizá 45 minutos, por decir un X, para llegar a la escuela vas a hacer media hora o vas a hacer 15 minutos en lugar de hacer media hora, pues claro que, o sea, claro que lo vas a tomar, ¿no? Porque finalmente pasan ahorita o han estado pasando como por bicis. Tampoco es una moto, ¿no? Porque las motos, pues, entre más cilindraje, pues tienden a ser más pesadas y entonces ahí entramos otra vez como en el tema de capacidad. Yo luego unas motos que digo, no, pues creo que jamás podría maniobrar ese tamaño de moto. Hay unas motos muchísimo más sencillas, pero entonces a lo mejor también lo de las micromovilidades ha permitido que sientas que puedes subir a lo mejor a más de un niño, ¿me explico? A lo mejor algunos modelos lo facilitan, otros siento que quizá no se considera el riesgo, pero bueno, o sea, se mezclan con varias cosas. Pero sí, definitivamente yo creo que estas micromovilidades han tenido auge porque resuelven pues una necesidad no atendida ante una saturación del transporte público, ante que tener un auto realmente no es tan accesible como a veces creemos, en que justo esto que hablábamos hace rato, ¿no? No todos los trayectos son tan lineales, o sea, no toda la gente va de un extremo a otro de la ciudad. Pues de beneficios es que resuelven de manera muy, quizá muy concreta, ¿no? Necesidades muy específicas. Em, y que de alguna manera, pues, se, se erigen, ¿no? O sea, están ahí como una opción alternativa, es decir, las que hay no me funcionan, y esta sí, que de alguna manera creo que la movilidad en estos días en todas las ciudades está yendo hacia allá, ¿no? O sea, en dar más opciones, no, luego se cree que es que hay quienes andan en bici creen que es la solución a todo. No, definitivamente no es la solución a todo. Hay que verlo como un esquema complementario, pero lo que sí es necesario es tomar en cuenta que no todas las personas nos movemos igual, que la población de mujeres pues no es la minoría, ¿no? Muchas veces las pirámides poblacionales es justamente al contrario, las mujeres somos mayoría, y que los cuidados, pues están, o sea, la movilidad de los cuidados están muy invisibilizados y eso también sucede en nuestras ciudades, ¿no? Las mamás todos los días llevan a la escuela a sus hijos, los recogen, van por alguien más, hacen otras actividades, hay mamás que trabajan remuneradamente. Me acuerdo, creo que un caso con el que tenemos todos como muy reciente es el caso de la famosa abuelita que murió en el caso de la pipa que estalló en Iztapalapa, porque la abuelita iba por su nieta porque la mamá estaba trabajando en otro lado. Entonces, ese es el tipo de traslados que resolvemos las mujeres y que tienen que ver con cuidado. Si no lo resuelvo yo, a lo mejor lo resuelve mi mamá, y si no es la tía, y si no es la prima, y si no yo se lo resuelvo a mi hermana. Y entonces, ese tipo de movilidades son justo las que se terminan resolviendo, pues como se puede, porque hay que ir a trabajar, hay que ir a recoger a los niños, hay que hacer la comida, hay que llevarlos al médico, hay que comprar la papelería, lo que sea. Y entonces, pues ahí está, ¿no? Yo finalmente tengo una necesidad que tengo que resolver, pues la voy a resolver como puedo y a veces nos pasamos por alto varios riesgos, independientemente de que las autoridades deberían atender, ¿no? Las necesidades, pues, de todas las personas que vivimos en una ciudad, eh, y de que regulen adecuadamente, pues, este surgimiento de nuevos vehículos. Creo que hay unos errores que se han vuelto comunes porque siento que, uno, hay un vacío en la aplicación del reglamento de tránsito, esto es en general. Y de pronto estas como movilidades alternativas pareciera que están, no ayuda que están como en un vacío legal, como decías hace rato, y entonces eso pareciera que los exenta de absolutamente todo, porque pues nadie les dice nada, porque pues esto pasa como por una bici, y entonces pues yo creo que pues no pasa nada, ¿no? Que también es muy, muy de las mexicanas y los mexicanos, decir, hey, X, yo lo puedo hacer, ¿no? O sea, siempre nos traemos la excepción a la regla, pero errores muy comunes, uno, ir en sentido contrario, ¿no? O sea, he visto personas en sentido contrario, no solo en ciclovías, sino en vías primarias o vías secundarias, pues, que son importantes, ¿no? O sea, no tienen el nivel de, o sea, no son vías primarias, pero son vías secundarias importantes y van en sentido contrario. En sentido contrario, nadie te está esperando. La persona que va a cruzar justamente en un cruce peatonal,
pues está viendo, la verdad está preocupada porque el de la moto o el del auto o incluso un ciclista no se vaya a pasar el alto en una vía primaria, por ejemplo, y se lo vaya a llevar, porque, pues ¿qué pasa, no? El rango de riesgo obviamente cambia con el vehículo. Si el transporte público, el RTP, se pasa el alto, pues claro que el riesgo de que no la cuentes es altísimo. El de la bicicleta a lo mejor logra esquivarte, ¿no? Perfectamente porque tiene muchísimo más rango de acción. Y el de la moto, pues tú sientes que también te medio te va a rebanar. Pero si a eso tú le sumas que viene la motito china fake, en sentido contrario, pues tú te estás fijando, no sé, hacia el lado de la vialidad y te sale el otro y te atropella, porque sí pasa, ¿no? Y también alguien que se va a dar la vuelta, pues si tú sales en sentido contrario, la verdad, pues tampoco te está esperando porque está viendo a otro lado, o sea, al lado que tiene que ver, independientemente de que ahora se ha hecho muy común manejar viendo el teléfono celular. Entonces, bueno, si sumamos la falta de aplicación del reglamento de tránsito, que la verdad muchos conductoras y conductores sí van en el teléfono, que las motos también tienen pues, comportamientos poco acertados, pues tenemos un cóctel un poco complicado y además ahora las micromovilidades, igual pasando ciertos límites de velocidad, digamos, y en sentido contrario, pues tenemos la receta para el caos, ¿no? El riesgo, que bueno, otro error muy común es que se suban a las banquetas. O sea, los scooters en banquetas, los scooters eléctricos en banquetas, me ha tocado ver no solo las motitos estas de las que estamos hablando, sino también en ese rango de venta, no sé si los has visto, pero hay unos como carritos que son una especie como de triciclos que tienen, obviamente que parece como una moto, pero atrás tienen como si fuera una canasta de carga. Y dices, oye, es que traes una cosa eléctrica. Los de los scooters a mí me ha tocado con todo, viniendo con todo, hija, decirle, oye, o sea, es una banqueta, o sea, traes un scooter eléctrico. ¿Y qué? Pues puedes causarle, la verdad, ¿no? O sea, nunca sabes cómo se va a mover un niño, la verdad, una persona adulta mayor, pues también, si le sales en la esquina, que esto es algo muy común que he visto y que ha pasado, viene, ¿no? La persona adulta mayor, pues caminando, digamos, por un lado de la cuadra. Y de este lado, o sea, van a encontrarse en la esquina, viene el scooter, hecho la fregada, y se encuentran en la esquina, pues claro que te vas a llevar al pobre peatón o peatona, que también a lo mejor ahí lo que, pues, o sea, abona todo, ¿no? Es esta falta de regulación clara que han ido surgiendo, ahora sí que como florecitas silvestres, y entonces es como, pues ahí yo me voy a aprovechar de que pues, no dice que no debo de ir a la banqueta. Y el otro error muy común que yo diría, y que la verdad es preocupante, es que estos vehículos también muchas veces los conducen menores de edad. Y pues siento que ahí ya es como el acabose es una cuestión o sea, que siento que es demasiado riesgosa, ¿no? El cerebro pues, de los niños, pues no está en plena maduración, darle quizá un vehículo y darle la responsabilidad de llevar a toda la familia, porque creo que una de las escenas que más me ha sorprendido que he visto en una de estas motitos es un niño de, ¿qué será? Unos 10 12 años, venía en una motito con la hermanita chiquita en medio y la mamá atrás. Cuando, pues, ¿no? La responsabilidad de un vehículo, pues, eléctrico tendría que estar en un adulto responsable, no en un niño. Porque además hay por ahí como, bueno, te las venden como de no superan, no van a tanto, pero al mismo tiempo se sabe que la marca luego por ahí en redes sociales comparte cómo destrabar el tope de los límites de velocidad, ¿no? Entonces, pues se supone que en ciclovías, pues lo ideal es que si tú vas a más de 25 kilómetros por hora, entonces tienes que ocupar el carril, no ir por la ciclovía, porque pues en la ciclovía justamente a lo mejor vienen niños, vienen personas adultas mayores, que sí hay quienes andan en bici en algunas zonas o bajo ciertas circunstancias, o personas pues que vienen pedaleando sin asistencia de ningún tipo, ¿no? Entonces, pues si tú vas en el scooter, luego no necesariamente las ciclovías dan espacio para que pases a 35 kilómetros por hora, o en estas como motitos chinos, que sí, depende del tamaño, es cuánta velocidad, pero pues finalmente se trata de un vehículo pues motorizado. Y el peso, ¿no? Yo creo que hay unos modelos incluso muy chiquitos que no solo es el tema de la sobrecarga, o sea, y que a lo mejor está hecho para una persona y un menor de edad, pero un menor de edad de, no sé, menos de 10 años por el peso, pero también hay unas que son muy, muy chiquitas
Y si tú te fijas, aunque sean niños chiquitos, hay dos cosas. Uno, el niño va, neta, con las piernas casi en el piso, porque la moto, hasta, bueno, la motito se ve que hasta va, ¿no? Así. Y creo que el riesgo de esas tan chiquitas es que ahora los coches o las parrillas de los coches, hay unos en particular que son muy grandes, y aunque estén llenos de cámaras, no se ven. Entonces, pues es un riesgo más, ¿no? Es como cuando un niño de 3 a 6 a 5 años y no es como muy alto o muy alta. El otro día me tocó ver una niña cruzando con el brazo alzado, porque justo en el cruce peatonal había una camioneta, estas gigantes con una parrilla, y la niña sabe que el conductor no lo ve y cruza con la mano, porque pues ella está ahí, me explico, pero para que la vea. Entonces, si no te ven como niña de 3 4 años, pues estas motitos que son tan chiquitas y que además van como sobrecargadas, uno, pues la potencia para avanzar no es como a lo mejor la que tú pensarías. Y luego el riesgo de que a lo mejor el niño no tiene realmente dónde acomodarse o va casi colgado, ¿no? Porque también me ha tocado ver que llevan a niños muy chiquitos, pero no van bien agarrados de nada. Sí, entonces, bueno, pues ya es como que también pasa un poco en las motos, ¿no? Ujú. Van 5 personas en una moto y es como de, pues no, por algo que creo que sí ha sucedido en el caso de los autos, cada vez más, es que hay un empuje porque si tú vas a llevar niños en el coche, te asegures de cumplir con las medidas de seguridad adecuadas, ¿no? Y hay todo un movimiento incluso de los temas de seguridad de las sillitas, de que debes de llevar a contramarcha la sillita a bajo cierta edad, y a contramarcha significa que el niño no debe de ver hacia adelante, sino debe de ir hacia atrás. En fin, o sea, así como hay una regulación, como decías en un principio, pues también tendría que haber claridad, ciertas inspecciones. Se me ocurre decir, oye, ¿sabes qué? Esta bicicleta, pues perdón, estará muy bien, a lo mejor costará, será muy accesible, pero no da para que cargues a 3 niños. Yo en el caso de los niños, sé que el uso del casco es muy discutido, ¿no? En el reglamento de tránsito para ciclistas no es obligatorio, es una recomendación usarlo. Yo en el caso de niños y em, pues en el entorno en el que estamos, ¿no? Porque una cosa es que si vives, luego se preguntan por qué los europeos no usan casco. Bueno, porque tienen una infraestructura y todo un sistema que no hace necesario el uso del casco. Pero en concreto, en el entorno en el que vivimos, yo recomendaría que los niños, al menos, los menores de edad, sí usen un casco. Eh, bueno, el que tomen en cuenta, o sea, tomar en cuenta esto que hablábamos del tamaño, a lo mejor parece una cosa que ni siquiera tenemos en el radar, pero el tamaño de los autos sí ha aumentado muchísimo, y este tema de no ser visibles es muy importante, ¿no? O sea, sí respetar el límite de carga, pensar, la verdad, lo que necesito, pues es algo para llevar a 2 niños, y entiendo que puede haber una limitante de presupuesto, pero ahora sí que luego lo barato ahí puede salir caro, ¿no? Eso no, eso son de aplica. Y otra cosa, lo que decías, pues sí, muy importante, no creer en ningún vehículo que estamos por encima del reglamento de tránsito. Concretamente, yo puedo dar 2 ejemplos donde un vehículo de estos de micromovilidad ha impactado a otras familias que van en bicicleta en un cruce. Y uno de esos ejemplos, después de haberlo platicado con alguien de la comunidad escolar donde sucedió, lo que pensábamos es que justo estaba, digamos, en un alto, y esta motito pues no se veía, ¿no? O sea, las personas, estaba el alto para cruzar. La persona que venía con de hecho era un niño en bicicleta y me parece que la mamá venía caminando. El niño en la bicicleta, pues chiquito, no se ve, ¿no? Porque pues si tú vienes avanzando por la ciclovía no ves al niño porque son todos los autos. Pero entonces la persona en la moto, bueno, en la motito decide ni siquiera bajar la velocidad y ¿qué pasa? Que se encuentra con el niño y pues se lo lleva. Afortunadamente no pasó a mayores. Sí, me parece que el niño quedó unos días con collarín, pero es justo ese ejemplo. No lo ves, el tamaño de los coches ya es tan grande que no lo ves. Estás pasando el alto, pues te terminas llevando a un niño de 3 4 años que tiene todo el derecho a usar el paso peatonal. U otro que fue un scooter que hizo más o menos lo mismo y se centró a una mamá que estaba cruzando la calle y la volteó en la bicicleta, o sea, en una bicicleta triciclo, la volteó porque venía obviamente a más de 25 kilómetros por hora y no se tuvo. Ahí la peor parte, pues se la llevó el del scooter, que me parece que hasta se abrió la cabeza, no me acuerdo si traía casco o no, pero son ese tipo, pues como dices, de pequeñas, grandes acciones,
pues con las que hay que cumplir, no solo por seguridad de los demás, por seguridad propia. Creo que el hecho de que existan, o sea, de que estén surgiendo estas movilidades, aporta de alguna manera, ¿no? O sea, aunque sea de forma caótica en el contexto en el que estamos, aporta de alguna manera a hacer visible una necesidad que siempre ha estado ahí y que, ¿no? Regreso un poco, no ha sido atendida. Pero también al hecho de que las calles también nos pertenecen para movernos de otras formas, que no solo es el auto. Sin duda, el transporte público tendría que ser el aspecto en el que mayor se invierte, pero ahí de nuevo volvemos a lo de los cuidados. Pero no o sea, el transporte público masivo no necesariamente va a resolver la movilidad de los cuidados, ¿no? Entonces hay que atender, pues de manera, bueno, lo ideal sería que se atendieran de manera integral. Entonces, solo me gustaría decir que así como las personas que eligen las micromovilidades para transportarse con sus hijos, pues así estamos quienes los movemos en bici y quienes se mueven a lo mejor a pie, ¿no? Entonces, tratar de mantener la perspectiva de que por más prisa que tengamos, por más que nos urja llevar a nuestros hijos o llegar, pues nuestra prisa no está por encima del bienestar ni de la vida de absolutamente nadie más, ¿no? O sea, los peatones, de verdad, eso es algo que hago mucho énfasis porque yo también soy peatona y creo que ahorita es un momento en el que los peatones corremos mucho riesgo por muy distintos sentidos. Pero eso, o sea, compartir las calles, ¿no? O sea, estamos en un momento en el que se tiene que redistribuir el espacio porque ya no cabemos, no hay de otra, la contaminación está en niveles tremendos, pero eso, nunca olvidar que la calle nos pertenece a todas las personas. O sea, porque no solo es respetar la cebra cuando tú estás como en el flujo, digamos, vehicular, ¿no? O sea, cuando dejas tu carrito, tu bicicleta, tu auto, tu camioneta, el vehículo que sea, cuando lo dejas estorbando en un paso peatonal y no te das cuenta, por la razón que sea, unos estorban más que otros, ¿no? Un auto y una camioneta siempre estorbarán pues mucho mayor que otros vehículos, pero pones en riesgo a las personas que van a pie, porque les obstaculizas la visibilidad, porque se tienen que asomar un poco más a la vía, porque tienen que andarte sorteando, porque a lo mejor tú ni los estás viendo, que eso es algo que a mí me preocupa mucho como peatona, que sí he visto que la gente no va poniendo atención, no te va viendo. Entonces tú casi que tienes que estar así de cerciorarte de que te estén viendo, porque o van en el teléfono o van viendo de frente y entonces no ven que te estás cruzando, ¿no? Entonces, pues sí, sí, ahí los peatones, prioridad máxima, siempre, no importa cómo vayamos. O sea, ahí vamos un poco a esto que de alguna manera hemos estado mencionando. Las políticas tienen que empezar a pensar y a cuidar a las personas, ¿no? O sea, no al auto. Hay un término muy reciente, estamos en una época donde se están reconfigurando muchas cosas y estar al día luego es difícil, pero hay un término que es motonormatividad y yo creo que no nos hemos dado cuenta de los niveles que le hemos permitido, ¿no? A que justo esta como motonormatividad, es decir, construir y pensar todo alrededor de los autos, nos ha afectado. O sea, porque no es un tema nada más de moverse en auto, es todos los espacios que le dedicamos al auto, todo el ruido que permitimos, la calidad de vida que hemos sacrificado o el nivel de humanidad que hemos sacrificado por encerrarnos todo el tiempo de un lado a otro. Este, y de construir una ciudad para autos, aunque la mayoría de las personas no se muevan en autos, porque si no me falla la estadística es creo que en la Ciudad de México, o sea, los autos realmente solo resuelven el 20% de los trayectos, pero ocupan el 80% del espacio. O sea, es una ecuación irreal. Están estacionados en todos lados, porque pues Ujú. esta onda del derecho al estacionamiento, que sé que puede sonar de cómo, creo que es uno de los errores más grandes que hemos cometido. O sea, pensar que hay un derecho al estacionamiento. O sea, las calles, la verdad es que tendrían espacio para albergar a distintos usuarios en distintos medios de transporte. Pero todo está ocupado. Hay veces que en las calles no solo basta con el carril izquierdo y derecho de estacionamiento, sino que además estacionan en doble fila y pues como no caben, pues ya estás en la tercera fila y me vales y paro el tráfico, ¿no? Entonces, como que este tipo de movilidades, no solo las micromovilidades, sino incluso pues el uso de la bicicleta, yo creo que si algo nos tendrían que llevar en el escenario de verdad más optimista,
es a políticas que cuiden a las personas, ¿no? Que nos hagan, que nos faciliten movernos a pie, que nos faciliten, pues, movernos en bicicleta. A veces la multimovilidad, que es otra cosa que tampoco necesariamente tenemos. El otro día justo me pareció muy interesante ver a un chico que venía saliendo del metro y desdobló su scooter y estaba listo para recorrer seguramente el último trayecto. Eso, ¿no? O sea, a lo mejor no voy a hacer obviamente el traslado porque, no sé, vivo en el Estado de México. Hay quien hace el traslado, por ejemplo, en bicicleta. Pero bueno, yo no me voy a mover en bicicleta. Ok, pero me voy a subir al metro y como puedo llevar mi scooter porque es plegable, perfecto. Entonces me bajo en el metro y como le suelen llamar la última milla, el último trayectito, pues yo me lo voy a echar en mi scooter. Qué chido, ¿no? O sea, qué chido que puedas hacer eso. También a veces caminar, moverse en bici, o moverse en el scooter te permite airearte y relacionarte con el entorno de otra forma, porque luego es algo que se nos olvida. El coche, por ejemplo, también esto de la motonormatividad tiene que ver con ir nomás de un espacio cerrado al auto, que es otro espacio cerrado, y luego a la casa, que es otro espacio cerrado, o a un centro comercial, que es otro espacio cerrado, y entonces tu conexión con el entorno desaparece por completo, ¿no? Se te nubla la gente, los peatones, los árboles, los colores, no existe. Hay varios estudios que de alguna manera confirman que las infancias que caminan o van en bici a la escuela o tienen como estos trayectos en movilidades, digamos, más amigables, tienen una mejor dimensión espacial, mejor orientación y una mejor conexión con el entorno porque van viendo lo que sucede afuera, no van encerrados, guardadísimos, aislados, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, ojalá este surgimiento nos lleve, pues sí, conlleve también un ordenamiento, por supuesto que es necesario, pero para todos. Y eso, que las ciudades tomen un poquito más en cuenta a las personas. Creo que infraestructura, bueno, de nuevo, tiene que ver, es como infraestructura y regulación, ¿no? O aplicación del reglamento de tránsito. Siento que van un poco las dos cosas. En el sentido de infraestructura, pues si estos vehículos, no sé, si no van a más de 20 kilómetros por hora y entonces circulan por las ciclovías, pues más ciclovías, ¿no? Porque también sí entiendo que hay toda una discusión y una preocupación que dicen, oye, pero estos vehículos si no van a más de 20 kilómetros por hora, pues los vamos a sacar al carril regular, ¿no? Y entonces a lo mejor van a correr más riesgo, sobre todo estos vehículos que son como tan chiquitos, las motitos que hablábamos, pero bueno, ahí son como muchas cosas. Finalmente, entonces, bueno, si van a compartir en algunos casos, pues las ciclovías, pues que haya más ciclovías. Eh, si estamos decididos, o sea, si se va a aplicar el reglamento de tránsito para que no suban a las banquetas, pues esto tiene que aplicar para todo, ¿no? Nadie se puede subir a la banqueta en un vehículo. Si te subes en el vehículo, tienes que desmontar, punto, se acabó, ¿no? No hay otra opción. Infraestructura, pues también yo creo que mucho tiene que ver con los límites de velocidad. Esto es algo súper discutido, pero los límites de velocidad en muchas zonas que se cumplan, que se regulen, ¿no? Hay por ahí ahora que está la ciclovía de Tlalpan, está también la discusión de que se deberían de, ¿cuál es el término? Bueno, bajar los límites de velocidad, ¿no? Está esta confusión que tenemos de que si existen vías rápidas cuando en realidad no, y las de acceso controlado. O sea, como a lo mejor hay que hacer una reclasificación, sé que suena a, no manchen, ya no quieren que circulemos, ya quieren que vayamos a 2 por hora, etcétera, pero sí tiene que ver con pues con la seguridad de las personas, ¿no? Está probado que los límites de velocidad, o sea, disminuir los límites de velocidad nos favorecen a todos. Creo que ahorita la única vía donde realmente los siniestros viales o sea, han bajado o se han mantenido en un nivel como aceptable es Insurgentes, a partir, ¿no? De que existe la ciclovía y el carril confinado del Metrobús. Entonces, pues sí, los cambios cuestan muchísimo trabajo. Es un cambio de cultura tremendo. Pero pues tendría que ir todo combinado, ¿no? Mayor inversión en infraestructura para redistribuir el espacio. Por ahí veía un comentario de, bueno, pues ya si quieren, como quieren tanto espacio todos los demás, o sea, todos los demás que no van en auto, pues ya que el gobierno se ponga a expropiar y ahí construyan. ¿Cómo? O sea, ¿cómo va? O sea, hemos llegado al punto de creer que nuestro derecho a ir en auto está por encima del derecho de vivienda de alguien más. O sea, eso es a lo que me refiero con la motonormatividad, ¿no? O sea, como, o el cerebro de coche, que le llaman por ahí.
o como Arely Carreón le dice, de Visitecas, el cochesterol. O sea, es que no es nada más subirnos al auto y con eso resolver todo. Sí ha afectado de muchas maneras que a veces no vemos nuestra vida y nuestras ciudades. Entonces, bueno, pues sí, mayor inversión en infraestructura, una regulación clara, ¿no? Que no dé lugar a estos vacíos. Creo que nuestras autoridades a nivel gobierno, Ciudad de México, digo, y cualquier ciudad y las alcaldías o los municipios, pues tendrían que estar más al tiro. O sea, no tendría que parecer que avanzamos dos y regresamos tres para luego avanzar uno, ¿no? O sea, tendrían que estar al tiro. Sí están cambiando muchas cosas, pero pues poner equipos, no solo lo que hablábamos hace rato, que salgan a la calle realmente y tengan idea de cuáles son las necesidades, sino equipos pues con la capacidad técnica y de gestión, pues de los entornos que están enfrentando y de las necesidades, porque si no, pues nomás estamos pues dándonos a tole con el dedo. En Estados Unidos sé que en algunos estados, y esto tiene que ver como con los bicibuses, hay también un tema con las bicis eléctricas y ahí sí son estrictamente las bicis eléctricas o con asistencia eléctrica que las están considerando cierto tipo de vehículo y entonces, pues tal cual, una mamá que necesita la asistencia eléctrica para moverse con dos chamacos que ya no le da por sí sola la rodilla para llevarse a dos chamacos de 6 7 años. Entonces, están, ¿no? Regulando esto y ahí tiene que ver con tratar a todos los vehículos por igual o tratar todas las necesidades parejo. Ahí creo que todavía no llegan a algo, pero de lo que estuve o como he estado viendo, creo que hay, por ejemplo, en Alemania, algo que me parece importante es que ahí sí determinaron el mínimo de edad, por ejemplo, para manejar un scooter eléctrico, ¿no? No, y que es una diferencia con los recreativos que no tienen ningún tipo de asistencia, ¿no? Los niños, pueden, por ejemplo, ir en bicicleta hasta los 12 años, por las banquetas, cosa que nadie más puede hacer, ¿no? Bueno, salvo los oficiales de tránsito. Pero creo que ese es un buen ejemplo, o sea, poner un límite de edad para ir en ese tipo de vehículos, o sea, entre más clara tengas la regulación y obviamente tu marco de hacer cumplir esa reglamentación sea estricto, pues como que mejor clima de seguridad vial generas, ¿no? Y bueno, también, por ejemplo, en el caso de los scooters, en Alemania también están considerados que no debes manejar bajo el influjo de cierto límite de alcohol o de drogas, incluso, como si fuera un vehículo, o sea, automotor, ¿no? En ese sentido, que creo que también, pues es válido porque yo pienso en las personas que usan scooter y tienden a ser como personas jóvenes, que pues sí, claro, dices, ahorita me voy de fiesta, me echo unas copas, ¿qué importa? Me regreso en mi scooter y pues también hay un riesgo ahí. Y bueno, también algo que sea como claro, ahorita no tengo, este tema no lo tengo tan claro, pero que la regulación sea clara de si los puedes llevar en el transporte o no. Por ejemplo, en el transporte de la Ciudad de México, pues no puedes llevar la bicicleta en ciertos horarios o solo si es plegable, pero no tengo claro si está muy cierto, o sea, si está muy especificado el tema de los scooters, si hay o no tema. Obviamente las mini motitos pues no caben en ningún lado. Y había visto otro, sí, que tiene que ver con lo de las velocidades, ¿no? O sea, que también quede muy claro que si la velocidad supera, pues eso, los 25 kilómetros por hora, que creo que es a lo que puedes pedalear, bueno, o puedes ir un poco más rápido, pues entonces no vayas por las ciclovías, ¿no? Que es como otra de las reglamentaciones que han puesto sobre todo en países europeos, o sea, que sí está como muy controlado el límite de velocidad. Pero bueno, sobre todo eso, el límite de edad, que creo que no tenemos claro, o sea, comparamos así de, ay, no, pues un auto, claro que no lo va a manejar un niño de 12 años, pero ¿qué importa? Esta motito eléctrica, pues no es tan peligrosa. En Singapur, digo, ya es el extremo, pero si tú en Singapur con el scooter te subes a la banqueta, implica prisión. O sea, no, es como aquí no estamos jugando porque también tuvieron un aumento tremendo de siniestros viales, pues por usar el scooter, porque justamente en todo el mundo está como de, o sea, creo que está esa confusión de, pues, si el scooter parece un vehículo recreativo, porque pues está también como que ha habido un auge en las infancias de tener un scooter o patinete o patín del diablo, como le llamábamos en mi generación, y a lo mejor eso ha contribuido al vacío, en específico de los scooters, ¿no? Pero sí, sin duda tendría que haber,
una reglamentación clara con sus respectivas pues sanciones también claras. Y ahí viene, ¿no? La aplicación del reglamento de tránsito, que justo lo que entiendo es que la regulación que bueno, que va a haber en México tiene que ver con un emplacamiento, están definiendo el tipo de licencias, incluso lo que medio platicábamos también ayer, ¿no? Lo del seguro de responsabilidad civil, o sea, como que hay varios temas, por dónde sí pueden circular, por dónde no, o cuándo sí circular y cuándo no, y qué tipo de vehículos específicamente son los que aplican para esta regulación. Yo creo que tendremos que justamente asumir la responsabilidad que implica, ¿no? O sea, no solo para nuestra seguridad personal, sino que cuando estamos allá afuera en un vehículo, pues tenemos la responsabilidad de cuidarnos, sí, pero también la responsabilidad de cuidar a las otras personas usuarias de la vía sin importar qué. O sea, y cumplir con lo que hay, ¿no? Ir atentos, o sea, se puede entender, por ejemplo, que el tráfico está terrible, que pasas mucho tiempo, pero esta onda, por ejemplo, de ir en el coche y con el celular así, sin ver, pues no estás cuidando nada. Ir en la moto y también pensar que te puedes, pasar, que tú tienes como la agilidad para sortear cualquier obstáculo, pues de pronto no, ¿no? O sea, sí he visto motociclistas que igual se le pasan al metrobús, se le pasan al trole en el alto y es como de, ay, o sea, ouch, ¿no? Y también como ciclistas y usuarios de micromovilidades, pues creo que aplican la misma. O sea, finalmente venimos en un vehículo, las velocidades y el tonelaje no son los mismos, nunca será el mismo daño que puede causar un coche, una camioneta que a lo mejor una bicicleta o un vehículo, ¿no? Estos de micromovilidades, pero sí puedes causar un daño y no necesariamente es minúsculo, o sea, sí puedes dañar a una persona de la tercera edad, ¿no? Sí le puedes romper la cadera, perdón, pero sí se la puedes romper. Sí, o sea, hay muchos factores que de alguna manera como que nos deshumanizan, ¿no? O sea, sí vivimos en una ciudad y en un entorno muchas veces precarizado en cuanto a los trabajos, ¿no? Con los tiempos apretadísimos, con condiciones pues, que no son las óptimas de vida, ¿no? O sea, si nos estamos peleando porque haya 2 días de descanso obligatorio, eh, pero allá afuera también hay personas y eso es algo que creo que hemos perdido mucho. O sea, de nuevo, mi prisa no está por encima de la vida de nadie, ni el bienestar de nadie. Y la verdad, a veces hacemos, o sea, tomamos unas conductas muy irracionales porque le aceleramos, o sea, ¿no? O sea, se pasan el alto por llegar al siguiente semáforo. ¿Qué te ahorraste? 0,5 segundos. O sea, vas a llegar a donde tenías que llegar un minuto antes. No, hombre, o sea, pues qué ganancia. Yo sé que en el corre-corre, en las prisas, como que perdemos, pero también tiene que ver con la motonormatividad de la que hablábamos hace rato, ¿no? O sea, es justo perder esta humanidad. Allá afuera también hay personas y todos queremos llegar a nuestras casas, todos, y tenemos el derecho a hacerlo. Bueno, sin duda sí o sí, pensar que si llevan niños, pues tomen las mayores precauciones posibles, ¿no? Mi papá siempre me decía, siempre maneja a la defensiva, no a la ofensiva. Y creo que aplica en cualquier vehículo, ¿no? O sea, si se te hizo tarde, pues ya mejor llegar tarde que no llegar. Em, Respeto máximo siempre a los peatones, porque lo que decías hace rato, todas y todos somos peatones en algún momento y somos muy vulnerables. Y pues los saltos en particular y los sentidos contrarios, no son negociables. No son negociables. O sea, yo sé que en el caso de las micromovilidades, y ojalá ese tema quede claro en la regulación, las bicicletas en el artículo 16, por lo menos del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, tienen una consideración de en qué casos pueden pasarse el alto, pero y cómo deben pasárselo, y solo es en vías secundarias. Y siento que a lo mejor las micromovilidades entran ahí sin saber realmente qué les corresponde, ¿no? He visto que en general muchos ciclistas tienen un mayor conocimiento del reglamento de tránsito que usuarios
de auto o de otras movilidades, y eso es algo que genera mucha incomodidad, ¿no? Porque a veces los propios conductores pues no se saben realmente el reglamento de tránsito, razón por la cual debería de haber un examen muy estricto, teórico y práctico. Pero en el caso de las micromovilidades, creo que ese vacío en el que están pues también da pie a esto, ¿no? No, nunca he escuchado a alguien que se mueva en scooter o en estas micromovilidades que tenga como muy claro a qué sí tiene derecho o qué no, y entonces, pues mientras se muevan como bicicletas y mientras termina de estar esta regulación, pues creo que sería ideal que por lo menos le echen un ojito a ese reglamento de tránsito que aplica, que tiene muy claro por lo menos para las bicicletas y se comporten de acuerdo a ello, ¿no? Y una vez que quede esta regulación, que te digo, ojalá quede muy clara y muy bien estructurada, conocer esa reglamentación creo que nos ayuda mucho a todos a ver cuáles son, pues, nuestros derechos y nuestras obligaciones. Que abonaran a este clima de que fueran más humanas y de alguna manera para vincularlo con el tema de la movilidad del cuidado, no olvidar que los cuidados sostienen la vida. Y aunque nosotras o nosotros no ejerzamos el cuidado de alguien más, socialmente somos corresponsables de ese cuidado, ¿no? Y lo que hacemos en la calle, a la hora que nos movemos, de alguna manera tiene que ver e influye en esos cuidados. Hay por ahí una frase que siempre circula mucho entre los grupos de mamás y es que hace falta una tribu para crear a un hijo o a una hija. Y si lo extrapolamos como este tema de movilidad, pues hace falta esa misma tribu en todos los diferentes niveles de colonia, de alcaldía, de ciudad, hace falta esa misma tribu para cuidarnos a todos, ¿no? O sea, cuando ponemos los cuidados al centro, lo que estamos poniendo es el cuidado de la vida al centro. Y pues, todos estamos aquí en este tránsito, como lo quieran explicar, ¿no? En un cuerpo y estamos allá afuera. Entonces, al final, cuando cuidamos a quienes cuidan, pues nos estamos cuidando entre todos. Sí haría énfasis en esto que te decía, ¿no? O sea, los cuidados nos sostienen a todos. Y entre más los visibilicemos, pues mayor beneficio tenemos todas y todos. No, no es una cuestión aislada, no es si yo tengo hijos y entonces, o no tengo hijos, ¿no? O sea, es si entre todos nos cuidamos, pues todos vamos a llegar a nuestra casa. O sea, si yo desde mi punto de vista, o sea, si yo me muevo en bici y estoy viendo que una mamá está teniendo problemas para cruzar con su carriola y veo que me puedo un poco bajar la velocidad y silbatearle a los autos para que le bajen porque no hay un semáforo que indique, ¿no? O sea, no hay un semáforo y ya tiene que cruzarse cuando puede y nos podemos parar todos, vamos a pararnos todos, ¿no? Si yo puedo, a veces no sé si te ha pasado esto, pero a veces cuando estamos en un semáforo y estamos distintos usuarios de la vía, con que uno se pase el alto, se empieza a hacer como un relajo. O sea, es como una especie de contagio de, ay, pues si él tiene prisa, yo también, ¿no? Y si él se lo puede pasar, yo también. Pero también pasa al revés, que puede estar, ¿no? El del transporte respetando la cebra. Los autos respetando la bici, caja, moto. Las motos respetando. Y ese momento en el que son como momentos mágicos urbanos, digo yo, pero ese momento en el que volteamos todos y de alguna manera decidimos nadie se va a pasar al alto en esta vía, que todos los peatones pasen, o cuando está pasando un peatón y alguien se decide y le gritas, ¡peatones primero! Como que los que pensaban pasarse ya no se lo pasan. Entonces, eso, ¿no? O sea, siempre podemos abonar de alguna manera positivamente a la seguridad vial de los demás. Sí requiere mucho temple, a veces no ponerse a gritar con muchas cosas que pasan, pero eso también se contagia, ¿no? O sea, hay veces que terminas gritando porque sí sentiste que el coche te pasaba acá o que, pues, la verdad, quien se pasó el alto, pues te iba a llevar, ¿no? Pero creo que eso es algo que sí podemos abonar, sobre todo en el clima de violencia en el que estamos. Entonces, bueno, pues nada, tener en cuenta que nos podemos cuidar entre todos. Y es súper, súper importante. Y sí, sí está esa característica ahí, o sea, digo, se puede discutir muchísimo sobre las características como mexicanos y mexicanos, pero
sí está ahí. O sea, yo, por ejemplo, una anécdota que me gustaría compartir del bicibús y que es algo que me encanta, es cuando nos ven pasar, hay gente que, o sea, también en el auto, hay gente que nos toca el claxon y nos echa porras más allá de respetarnos. La persona que está vendiendo los tamales en la esquina nos saluda y nos da los buenos días. Es que a pesar de todo en esta ciudad tan grande, o sea, sí hay como un nivel humano, ¿no? A lo mejor está luego un poco escondido y luego de pronto parece que se borra por completo cuando salimos a las calles y tenemos prisa, pero es lo que podamos aportar. O sea, no digo que todo dependa de eso y que no hay muchas necesidades que deben de ser atendidas, ¿no? O sea, no es el echeleganismo, pero sí es apelar a nuestra propia humanidad y a nuestro propio deseo de llegar bien y a salvo a nuestras casas, a pie, en bici, en micromovilidades, en moto, en transporte público, en coche. Esa misma humanidad la tienen todos.